Muchas gracias por venir a la presentación de Hiroshima, testimonio del último superviviente. Esta crónica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Es un placer estar aquí en la técnica, aquí donde empezó este proyecto, donde Tony Guerrero, mi mujer, la fotógrafa, estuvimos allí en el año 2019 y estuvimos haciendo una serie de fotografías como Tony sobre los supervivientes, y al final la respuesta es ese libro, en formato de libro que hoy presentamos. Aquí fue también en una de las salas, en la sala Mija, donde estuvo expuesto en el año 2020. Muchas gracias a todos los amigos, a todos los familiares, a todos los lectores que han venido aquí. Y bueno, es un placer estar aquí con José María de Loma, con José Antonio Garrido Vela, que son dos excelentes escritores y dos cómplices de vida. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando queráis, amigos. Hola, buenas tardes. No he sabido dar el micro. ¿Ahora mejor? A ver, ahora. Si no te digo el mío. No, espérate. Ahora. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con Agustín, un buen amigo, un compañero periodista, una gran persona y alguien que yo siempre digo que es el primero en vocación de todos nosotros, de toda la tribu periodística. Yo, antes de que entremos en diálogo con él y hablemos y le hagamos preguntas, Antonio y yo, quería hacer unas breves consideraciones sobre este libro. Yo creo que Agustín ha hecho periodismo puro periodismo de muchos quilates. Ha hecho un periodismo que es literatura, porque el buen periodismo, la crónica, la entrevista, no es otra cosa que literatura. Agustín ha hecho lo que propugnaba Chávez Nogales, que es andar, ver y contar. Él mismo cita y tiene muy presente el precepto del maestro sevillano en este libro, al que cita expresamente a Chávez Nogales. El periodismo a veces es muy fácil, nosotros lo complicamos, simplemente ir a un sitio, tener tesón, tener curiosidad, preguntar, escribirlo, fotografiarlo o tomar imágenes. Eso ha hecho Agustín con su pasión por Japón. El libro de Agustín además es un intento de penetrar en la psicología de Japón, y mira que eso es difícil, ¿no? Pero se revela como un agudo observador, un hábil entrevistador y un documentado reportero nutrido de la lectura de los grandes del género, a los que cita y homenajea como Marco Leche, como Retlana o como Aldecoa, como otros tantos, ¿no? Pero sobre todo Agustín da voz a los supervivientes, inocentes en su piel, indaga en sus recuerdos. Y este libro es un soldado en la batalla contra el olvido. Los olvidos hay muchos, pero uno de ellos es el que está aconteciendo por lo ocurrido a propósito de la bomba atómica. Me resulta muy particularmente interesante también cómo Agustín va cruzando la historia de los mapuches, de los supervivientes, lo va pensando con su propia experiencia de reportero, ¿no? Una especie de meta-literatura, meta-periodismo en la que nos explica con su pasión habitual cómo viajó a Japón y cómo fue haciendo estas entrevistas y estos testimonios. Buenas tardes. Bueno, desde que Agustín me pasó el libro, que fuera 3 semanas, el día 21 de abril, me ha acompañado y me ha pasado, y de alguna manera yo creo que todo lo que me ha pasado desde entonces ha ido ligado de alguna manera a Hiroshima. De entrada, a los 2 días de recibir el libro, fui a Barcelona y me invitaron a una historia en el aula magna de la Universidad de Barcelona, en la Plaza Universidad, porque venían 2 premios Cervantes, Rafael Cadenas, que ha ganado este año, el venezolano, y Antonio Carbonell, entre los dos 184 años. Y curiosamente, yo me había acercado el libro yendo para Barcelona, y es muy curioso porque todo lo que yo oía de alguna manera lo relacionaba con Hiroshima, ¿no? Y Rafael Cadenas dijo algo al final, ya después de leyeron poemas y tal,
Entonces dijo que realmente en la vida ahora mismo estaba la guerra de Ucrania, todas las malas noticias, y que lo único que le interesaba realmente era la naturaleza, volver a la naturaleza. Y cosa que yo también comparto. Y luego, a raíz de que iba leyendo el libro y me iba cada vez, o sea, de alguna manera lo leía y me hubiera encantado que hubiera sido un libro de relatos, un libro fantástico de relatos de ciencia ficción, pero realmente eran reales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando leí lo de las grullas de papel, me encantó para un relato, pero no vas a hablar de una niña que hace grullas de papel de alguna manera para esquivar la muerte, ¿no? O la niña del agua, la niña que pide agua. O sea, me estaban dando continuamente ideas, ¿no? El otro día fui a Marbella para una historia que tenía una mesa redonda y yo creo que hablé más de lo que me había repercutido Hiroshima que de lo que hablar de otra historia de literatura, ¿no? Leyendo el libro, hay un momento en que Agustín habla de que habría que ir, que sería obligatorio ir al Museo de la Paz de Hiroshima, de Nagasaki, de Auschwitz. Yo conozco el de, yo tengo muchas ganas de ir a Japón, lo diré contigo, con Toño. Todavía no. El campo mucho. Y por supuesto, por ejemplo, el museo de Ho Chi Minh, que es el museo de vestigios de la guerra, que es impresionante. Entonces, yo iba a hacer la primera pregunta hablando de todo esto. Lo que sí me sorprende, de alguna manera, es que que en Japón hay como una especie de perdón, ¿no? No perdón, no es la palabra que perdón, pero como no hay una actitud contra Estados Unidos por todo lo que pasó. Y luego también quería preguntarte si en la tercera generación de los Iwakusha, Sí. ¿Tienen recuerdos de todo esto o ha habido olvido, podríamos decir? Sí, es verdad que son admirables los Hibakusha, los supervivientes de la bomba atómica. Son admirables porque no tienen venganza, no tienen rencor. Incluso sienten humillación por haber empezado la guerra, por haber empezado el ataque del Pearl Harbor, ¿no? Y a mi juicio también es absolutamente admirable como ellos han mirado hacia adelante. No se han quedado en un odio que podría haber sido lo más lógico después de tantos años de sufrimiento y de haber sufrido estas bombas atómicas. Y luego también es curioso también porque creo que Japón y Estados Unidos quizás son los países, desde luego en el siglo XX, y no sé si habrá alguno en la historia de la humanidad, que han pasado de ser enemigos íntimos, o sea, pero intimísimos enemigos, a de repente a ser grandes amigos. Y eso no hay otro caso parecido. Creo que Estados Unidos también fue bastante generoso durante la posguerra, dando la reconstrucción de Japón a esa burbuja económica, y a que al final de los años 80 Japón estuvo a punto de sobrepasar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. En cuanto al dolor y en cuanto a si esa memoria de los Hibakusha está en esa tercera generación, desde luego que sí. Esa tercera generación tiene claro ahora mismo que tiene que recuperar la memoria. Yo creo que todos en realidad no solamente somos hijos de Hiroshima, hijos de Nagasaki, también esos nietos de Hiroshima y esos nietos de Nagasaki están escuchando esas voces. Hay jóvenes en esas dos ciudades que están grabando podcasts, que están haciendo grabaciones en YouTube, que están haciendo en YouTube, grabando a esos últimos supervivientes. Y esos últimos supervivientes son ya porque primero que no quedan demasiados, y los que quedan, pues muchos ya no tienen memoria, y muchos han intentado ocultar durante muchos años que eran Hibakusha, porque había mucha, le
muchísimo el ser superviviente. Les penalizaba para conseguir trabajo, les penalizaba para conseguir pareja, incluso para poder tener hijos. Incluso hay muchos hibakusha que están, vamos, que luego pues hicieron pareja y tuvieron hijos, y que en ese momento no estaban al lado en el momento de la explosión de la bomba atómica, simplemente porque entre ellos se juntaron y si veían que había algún defecto físico o había algo que indicara, o ellos decían que le había afectado la bomba, pues no tenía ninguna relación. En cualquier caso, a mí me gustaría, en el libro, he intentado reflejar, si quería hablar un poco más adelante, que hay otra Hiroshima, hay otra Nagasaki, y esas son las dos ciudades que yo quiero reivindicar, las dos ciudades actuales. De todas maneras, abundando un poco en esto, Agustín, hay un cierto desapego de los jóvenes, ¿no? Hay una entrevistada que te dice, más o menos, mis nietos están muy ocupados y no tienen tiempo para esto. Luego es muy interesante también la figura de la relatora que va recogiendo los testimonios de los hibakusha y de sus familiares para que eso no se pierda, ¿no? Cómo el contraste entre ese posible desapego de los jóvenes que ya están en otro mundo y ese ejercicio de memoria histórica, que no sé si en otros países, incluido el nuestro, podría ser similar. Aquí quizá la figura de un relator que vaya recogiendo testimonios de gente que sufrió trauma en guerras podría tener equivalente. Yo creo que también porque Japón se ha adaptado muy bien a los cambios. Es un país que se adapta muy bien a los cambios, y luego también, pues verdad que en el siglo XX pues ha dado una circunstancia de que los jóvenes de los años 50 y de los años 60 intentaban por todos los medios que no se le identificara con el tema de la bomba atómica, ¿no? Incluso había un cierto rechazo a hablar del tema. Entonces, yo creo que tiene mucho valor ahora mismo esos jóvenes que están recopilando esos testimonios, porque si no se recopilan esos testimonios, al final, pues bueno, va a quedar como un asunto del pasado. Y yo creo que hay una visión eurocéntrica que tenemos sobre todo en los países occidentales, a pensar que lo de Hiroshima y Nagasaki, pues bueno, fue un bombardeo complicado, con muchos muertos, pero que la ciudad quedó arrasada y que más o menos, pues bueno, todo fue un bombardeo que no ocurrió, efectivamente, que no hubo consecuencias, ¿no? para los seres humanos, nada más lejos de la realidad, ¿no? El problema es que vemos imágenes en el telediario, los informativos, que a las 6 de agosto es Hiroshima, o 9 de agosto en Nagasaki, una seta, un bomba atómico, y ya está, parece que no ha pasado nada. Hay que ver las consecuencias de estos hibakusha, ¿no? Pero lo que a mí me parece increíble cómo ellos cuentan también qué es lo que le ocurrió en el momento de la explosión, y luego he intentado que ellos me contaran también cómo era su vida antes y cómo era su vida posterior, porque creo que está ya contado qué pasó el día de la bomba atómica, pero mi gran reto narrativo era contar el antes y el después, y sobre todo dar un testimonio de cómo es la Hiroshima y el Nagasaki actual, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay mucho debate entre las nuevas generaciones si hay que olvidar o si hay que recordar constantemente. Incluso el sentimiento de culpa puede estar en la sociedad japonesa, porque hay algunos de tus entrevistados que insinúan que, bueno, ellos bombardearon o tuvieron también los rejábulos o varias agresiones distintas, o también ejercieron un cierto imperialismo, y que es un poco una consecuencia, ¿no? Hay opiniones críticas sobre Estados Unidos, pero otras son un poco más benevolentes, ¿no? Como que son sociedades que deben olvidar los enfrentamientos y no hay que guardar esa especie de rencor, como si Japón no hubiera sufrido una infamia, ¿no? Innecesaria ya en ese momento de la guerra. Japón es un país 100% pacifista. Lo único es que sufrió unos dirigentes militares y políticos durante los 30 primeros años del siglo XX que le condujeron a una escalada militar ibérica absolutamente loca, enloquecida, ¿no? Con ese expansionismo
imperialista. Pero claro, el problema es confundir esos jefes, esos mandos militares con lo que es el sentimiento japonés. El japonés tiene dos sentimientos importantes, que es el wa. Uno es el wa, es la armonía, ¿vale? Y luego tiene, su primer mandamiento es no molestar. Tú si de repente tú estás en el metro de Tokio, eso a mí me pasó, y hay un chico que estaba bastante bebido, tenía 23 años por ahí, y yo fui a ayudarle, y todo el vagón se me quedó mirando muy hipnotizado. ¿Por qué le está ayudando este gaijin? Gaijin es giri, ¿no? En japonés. ¿Este giri qué hace? ¿Este español? Bueno, español no, a mí me decían americano. Bueno, allí cualquier extranjero es primero americano, y luego tú tienes que explicar que tú eres de Australia, Sudáfrica o español, ¿no? Y entonces, pues, bueno, y entonces a mí me dijeron, no, es que tú has incumplido una norma. Nosotros ayudamos siempre, pero si alguien molesta, está fuera totalmente de la sociedad. Entonces, en este sentido, pues es curioso que hay que entender un poco esa alma japonesa, que es tremendamente complicado. Yo he vivido allí casi un año, he sido corresponsal, he estado 4 veces en Hiroshima, 2 veces en Nagasaki, pero es muy difícil saber cómo piensa realmente un japonés. Su idioma es bastante ambiguo y tiene también una cierta rechazo también a decir un no directo. De hecho, en japonés no existe la palabra no así contundente, no existe, ¿no? Entonces eso también son cosas que también hay que tener en cuenta. En el libro he intentado también explicar un poco no solamente el drama, sino contextualizar con expresiones japonesas y un poco explicar un poco cómo es Japón, ¿no? A mí, desde luego, después de leer el libro, tengo muchísimas ganas de ir a Hiroshima, a Nagasaki y a Japón. Antes hablaba de lo hablando sobre el récord, ¿no? O sea, que a mí me parece increíble que no es lo mismo normalmente son bandos, son batallas, pero no es lo mismo una bomba atómica, ¿no? Ahí, en un momento dado, hablas de alguien que dice que no soporta a Einstein, que el pobre no creo que tuviera mucha culpa, pero bueno, pero yo comprendo más que haya récord, pero que me parece increíble lo que hicieron, ¿no? Yo creo que quedan los museos, que es como una exposición permanente de la barbarie. Todos los museos de los que hemos hablado, no solo los de Japón, sino el de Saigón y todo eso. Pero de todas formas, hay una parte del libro hablas de. Yo estoy de acuerdo un poco con los que de alguna manera no les entra en la cabeza que haya sido una bomba atómica. Estamos hablando de una locura, ¿no? Es una locura cualquier guerra, pero esa más, yo creo, todavía. Entonces, hay un momento en que hablas de que Adorno decía que, más o menos, cómo se puede escribir poesía después de un hecho como ese, ¿no? Sí. Yo creo todo lo contrario. O sea, yo creo que quizás sea lo que está haciendo Japón, ¿no? Yo ayer vi Lluvia Negra y me parece una película excepcional, una maravilla. Pero quizá lo que haya que hacer sea precisamente eso, una manera de luchar contra la guerra de alguna manera es la poesía. No entiendo, comprendo lo que dice Adorno, pero quería preguntarte sobre eso, la visión de él y la visión del arte y de la literatura contemporánea, del cine, que se ha hecho después, sobre qué Saburo es. Sí. No. Sí, en el libro, en Hiroshima, Testimonio de los últimos supervivientes, he recopilado toda la literatura Genbaku. La literatura Genbaku es el edificio este, que es la portada del libro, que es el edificio, era la antigua Cámara de Comercio de Hiroshima, ¿vale? Era un edificio más bonito, más bello y moderno que había en Hiroshima. Entonces, allí lo que pasó es que al final se quedó la estructura, el esqueleto del edificio, pensaron en derribarlo, pero luego dijeron que no, vamos a mantenerlo como emblema, como símbolo de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, es verdad que en el libro ha recopilado esa literatura Genbaku, lo que escribió él, lo que escribieron muchos autores de la época, tanto americanos, tanto japoneses y también otros europeos, pero luego también el cine, como películas como Lluvia Negra, pues bueno, al final son un emblema bastante importante. Yo creo que la literatura y el cine han ayudado mucho para que al final este drama no se olvide, ¿no? No se olvide. Pero yo creo que es verdad que todo se ha tratado muchas veces desde un punto de vista un poco, desde un foco diferente. Yo creo que todavía sigue siendo para mí la película que mejor refleja el drama intenso y esa relación entre un japonés y entre un europeo, Hiroshima Mon Amour. Fue la primera película con la que arrancó el movimiento de Nouvelle Vague, una película imaginero del año 1959 y una película que ya refleja el Museo de la Paz, el primer museo, la primera muestra del Museo de la Paz, refleja un poco ese movimiento pacifista, ¿no? Entonces yo creo que sí se refleja muy bien en el cine y en la literatura. Y ojalá haya un movimiento más de ese punto de vista para que también se pueda ver alguna versión mucho más actual. Sí, te quería preguntar cómo impacta en el alma del reportero recoger testimonios tan brutales, ¿no? Como el de Suzuku Numa, que es una mujer a la que le tuvieron que amputar en vivo en el momento la pierna sin anestesia, murió en 2001, y ella hace un relato tremendo de lo que vivió ese día, te contó. ¿Y cómo consigues aislarte o no aislarte, o hasta qué punto crees que el reportero debe implicarse en la realidad que está siguiendo, o ser fríamente objetivo, o cómo influye incluso en la adjetivación para trasladarlo después, ¿no? Pues a Suzuku Nomata la veo todos los días. Suzuku Nomata está en mi casa, en un lugar preferente, nada más entrar, yo la veo todos los días. Tengo la fotografía que le hice en el año 2001 y bueno, es como una manera para recordarme que Hiroshima sigue siendo muy importante en mi vida. Yo estuve, la primera vez estuve en el año 1995, estaba a punto, me quedaban unos días para cumplir 23 años, pero mi madre me dirá, todavía tenía 22. Entonces, pues sí, todavía tenía 22 años a punto de cumplir 23. Y a mí me impactó de una manera tremenda. Primero porque era una fecha redonda. Sabemos, los periodistas tenemos ese vicio de la fecha de actualidad y tener algo, una fecha redonda, pues siempre buscamos eso. Nos obsesionamos con esa fecha. Y era el 50 aniversario de la bomba atómica. Y el libro empezó en el antiguo Teatro Alameda. Porque el libro también empezó en el antiguo Teatro Alameda y en realidad yo fui a Hiroshima porque abordé en el cuarto de baño al mítico reportero Manu Leguineche. Manu Leguineche estaba aquí en una charla sobre cine y periodismo en Málaga. Yo era estudiante, yo soy estudiante de la primera promoción de periodismo aquí en Málaga, cuando todavía estaba en Martirico, y bueno, pues de repente se fue al servicio y digo, esta es la mía. Porque estaba totalmente, pues bueno, siempre con los profesores y me parece que había un cargo institucional y entonces le dije, le dije, me voy a ir a Japón este verano. Se quedó así un poco flipado, ¿que vas a Japón? ¿Y cuándo te vas? Digo, pues me voy a ir todo el mes de julio. Y dice, ¿no vas en agosto? Digo, no, en agosto en principio no lo tengo previsto. Pero, chico, el 6 de agosto es el 50 aniversario de la bomba y yo cambié el billete por estar allí, por estar cubriendo el 50 aniversario de la bomba atómica. Y bueno, esa cobertura me marcó tanto profesionalmente que yo sabía que en algún momento iba a escribir ese libro. Es verdad que yo pensaba que lo iba a escribir hace ya muchos años. Es verdad que hubo una oportunidad para haber publicado ese libro en el año 2003 y menos mal que no se publicara en el año 2003. Hubiese sido un libro un poco improvisado, un libro de apenas una recopilación de las crónicas con pulso periodista, pero necesitaba años, necesitaba más madurez literaria para conseguir ese libro. Y en ese
ese tiempo no había entrevistado, había entrevistado 4 o 5 hibakusas, pero entrevistas casi de varios minutos solo, ¿no? Con Numata sí estuve un poco de más tiempo, con Suko Numata, pero 15 minutos como mucho, ¿no? Entonces sí me consiguieron sacar esa historia y la verdad, pues bueno, siempre el tema de los hibakusas siempre ha sido importante, pero para mí era trascendental hacer un viaje sin la mirada del reportero, intentar, cosa que para mí, los que me conocéis, casi imposible, quitarme el traje de periodista, de reportero y ponerme el traje de escritor o de autor. ¿Por qué? Porque necesitaba no tener que estar pendiente de que al día siguiente va a haber una crónica o que en el mejor de los casos para el fin de semana tener que escribir un reportaje largo. Necesitaba hacer entrevistas largas, sin mirar el reloj. No sé cómo te ha salido un libro sin la presión del cierre. Eso digo yo, complicado. Y la verdad que fue fundamental ahí con Tony, mientras ella hacía la fotografía, porque yo estaba entrevistando a esos supervivientes. Pero es verdad que luego el proceso de edición ha sido bastante complicado, ¿no? Para ver un poco, porque había voces que se podían repetir, temas, y entonces ha habido que hacer un proceso de edición quedarse con lo sustancial. De hecho, se ve como, yo no lo he leído como entrevista, sino como historia, es lo que decía al principio. Esta es la mujer que se iba a casar y el marido no lo vuelve a ver. Sí, efectivamente. Y que tenía también una relación, puede ser con los árboles, y con las ramas, que decía que también los árboles, porque es una naturaleza, decía al principio, los árboles tienen cicatrices externas, ¿no? Sí, porque ella siempre se quedaba en un antiguo parasol chino y bueno, pues en ese árbol que fue uno de los pocos árboles que sobrevivió al impacto de la bomba atómica cerca del hipocentro, y entonces ella cada 7 de agosto se sentaba en uno de esos árboles a contar su historia a todos los que íbamos allí a escucharla. Hay imágenes que son estremecedoras y una de ellas es cuando hablas de la Plaza de la Paz, que ahí enterrados miles de niños, ¿no? Sí. Eso es real. Sí, claro. Debajo de cenotafias muy enterados de niños y bueno, y a mí y luego yo me quedo allí en el cenotafio con una frase que dice: no repetiremos el error. Y eso que creo que esa frase es para reflexionar mucho. Que puede ser no repetiremos el error de los propios japoneses o puede ser también de los propios norteamericanos. Dentro de los hibakusas ha habido un debate. ¿Por qué Estados Unidos no nos ha pedido un perdón contundente, claro, meridiano, diáfano? No se ha hecho. Bien, pero por ejemplo, Obama estuvo en Hiroshima hace un par de años, se entrevistó con hibakusa, con supervivientes, nos escuchó sus historias y dijo: qué pena lo que ha ocurrido aquí, bien, perfecto, pero no dijo pedir perdón. Hay una oportunidad de oro la semana que viene. La semana que viene se celebra el G7 en Hiroshima. Creo que hay una oportunidad importante y no estamos hablando de un tema político de conservadores, progresistas, derecha e izquierda, es un tema humano que totalmente, absolutamente transversal. Creo que hay una oportunidad de oro para que los hibakusas verdaderamente sean indemnizados, al menos moralmente, y que toda la humanidad sepa lo importante que ha sido. Se sabe mucho de la guerra de Europa, pero en Europa se sabe muy poco de la guerra del Pacífico, se sabe poco de lo que pasó verdaderamente, de las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki. Como decía José Antonio, el libro se lee también como un conjunto de historias casi literarias, no siendo reales, y hay muchas historias que son fascinantes. O sea, por ejemplo, la de que hay más de uno, la de esa persona que se libró de las dos explosiones, ¿no? Que estuvo en las dos y salvó la vida y vivió mucho tiempo, y estuvo en los dos sitios. No que fuera gafe, sino que tuvo la inmensa suerte de sobrevivir. Y de eso también hay un pequeño censo en Japón de gente que ha sobrevivido, que me imagino que será muy poco, a las dos explosiones. Sí, ese es el ejemplo de... de... Un pedazo de historia brutal, literaria y periodísticamente. Sí. Bueno, pues
sobrevivió 2 veces, era Yamaguchi, y él era el ingeniero que trabajaba y vivía en Nagasaki, y se fue a trabajar a Hiroshima en el año 45, con la desgracia que le cayó la bomba atómica. Sobrevivió con graves heridas, cogió un tren, yo me voy hacia el sur, hacia mi casa, me voy a Nagasaki, llegó a Nagasaki pues, el 8 de agosto, un día antes de la bomba, cuando fue a su empresa con su compañero empleado, justo cuando está aplicando, he visto una explosión, porque esto, hago un paréntesis, porque lo increíble de la bomba atómica, la gran contradicción, que siendo algo infernal, la bomba atómica arrojaba una luz verdaderamente hermosa, bella. Eso es algo bastante increíble, pero fue así. Entonces, él estaba explicando, aquí hay una bomba, pero no es una bomba normal de las que han caído en Tokio o las que han caído en otros países. Es una bomba que el cielo se puso oscuro y empezó a llover, de repente, estaba explicando todo el proceso, estaba mirando como con curiosidad, pero como diciendo, me está metiendo una trola, no sé, está un poco flipado, y de repente a las 11:15 de la mañana del 9 de agosto del 95, cayó la bomba atómica en Nagasaki. Entonces, y él pudo sobrevivir también a esa bomba. Yo quería contar la historia también de Nagasaki. ¿Por qué? Porque Nagasaki es la gran olvidada. En Nagasaki cayó la segunda bomba atómica. ¿Sabéis dónde cayó? Cayó en el epicentro, el epicentro está en el barrio de Urakami. Urakami es el barrio católico de Nagasaki. El 90% de los católicos de la prefectura de Nagasaki viven, el 90% de los católicos que hay en Japón viven en la prefectura de Nagasaki. Y Japón solamente tiene un 1% de población católica. Entonces allí también había, ahí fueron las primeras misiones de jesuitas, pues estaban allí. Y bueno, y luego también he tenido la fortuna de haber entrevistado en Tokio, en la residencia de los jesuitas, al padre Álvarez, del que aquí disfrutamos aquí en la sala de familia de él. El padre Álvarez pues, tiene 97 años ahora, y está perfecto de salud, está perfecto con su memoria, y él fue ayudante del padre Arrupe. El padre Arrupe llegó a ser el general de los jesuitas, y el padre Arrupe fue superviviente de la bomba atómica. Entonces hay una estrecha relación entre Nagasaki, lo católico, y un poco eso. Y es verdad que en Nagasaki hay un cierto recelo a que su historia no está suficientemente contada, que muchas veces uno se queda solamente con Hiroshima. Es verdad que Nagasaki está mucho más al sur, pero es una ciudad, y por eso está fuera también de la ruta turística. Es una ciudad fascinante. A mí, en concreto, Nagasaki le tengo un cariño muy especial. Hablabas antes de lo terapéutico que puede ser la literatura y el cine respecto a un gran acontecimiento, a un trauma, ¿no? O si se puede escribir después de, como decía Adorno, o si se puede escribir después de lo de Auschwitz, ¿no? En Japón, ese debate, lo hemos hecho un poco antes, pero en Japón se piensa como aquí, por ejemplo, cuando se dice otra película de la guerra civil. Es decir, allí hay ese síndrome de otra vez el arte o el cine o la literatura, otra vez la bomba, o ha estado durante mucho tiempo postergado esa manifestación sobre la realidad. Yo creo que depende un poco del tono. Pasa que esa pregunta es demasiado general para contestarte de una manera contundente, ¿no? No sería honesto contestar de una manera muy clara, porque lo desconozco hasta un nivel para contestarte en profundidad. Pero con gente con muchas ganas de hablar en general, ¿no? Si en una sociedad sí, que a veces no es tan abierta como tú dices. Ojo, muchas veces con ganas de hablar. Hubo que hacer una grandísima labor de preproducción y producción. Es decir, desde Málaga, tú y yo viajamos en agosto del 2019, y ya desde enero estábamos ya yendo a ver quién nos podía hacer allí de intérprete.
yo sé bastante frases en japonés, sé muchas palabras, pero mi nivel es muy inicial, nunca he aprendido en serio, ¿no? ¿Vale? Entonces puedo entender bastante, pero no puedo tener un nivel de conversación elevado, porque y además estas conversaciones eran muy profundas y había que entrar con mucho detalle. Y al final, pues bueno, contactamos con un estudiante de doctorado allí que estaba haciendo un máster sobre posconflicto en Hiroshima, que es de Costa Rica, Ronnie Vargas, y entonces él fue quien lo hizo de intérprete también. Fixer es la figura cuando uno va a una cobertura que te hace no solo de traducción, sino que puede ser tu chofer, tu conductor, que puede también pues indicarte cuáles son los sitios donde tú puedes comer, cenar o cómo desplazarte, ¿no? Entonces, pues, esa figura sí la hizo él durante la semana, o 10 días que estuvimos en Hiroshima. Y entonces, claro, era muy difícil encontrar a supervivientes. Había supervivientes que de repente la entrevista se cancelaba 2 días antes. Y a lo mejor hay supervivientes que en enero estaban muy bien y de repente empezaron a enfermar en abril y dicen, lo siento, no vamos a llegar, ¿no? De hecho, hay varios supervivientes que nosotros que entrevistamos y para el libro están sus testimonios, que murieron un poco meses después. Por eso era tan importante ir enseguida. Menos mal que no fuimos en el 2020, que era la primera opción, ¿no? Porque no hubiésemos podido ir por el COVID, ¿no? O sea que en ese sentido tuvimos suerte. Pero sí es verdad que ellos sí sabieron, pero excepto el primer caso de Masayo Mori, el primer testimonio, que es el más largo, que la entrevista pues tuvimos 1 hora y media, y en 1 hora y media apenas creo que ni siquiera hemos llegado al momento de la explosión. O sea, con eso te lo digo todo. Y fuimos el día siguiente otras 2 horas y media. O sea, la entrevista fue muy larga. El resto eran una media de 2 horas de entrevista. Pero claro, muchos ya habían hablado a lo mejor con un periodista o habían relatado su testimonio. Y tenían muchas veces un discurso como muy claro, ¿no? Y como muy, sí, esto que pasó, yo estaba el día de la bomba atómica aquí, estaba haciendo esto, y me cayó tal, y mis padres, entonces yo le escuchaba diciendo, vale, de acuerdo, perfecto, pero ahora vamos a ir más adelante. ¿Cuál es tu primer recuerdo como niño? ¿Cuál es exactamente qué pasó? No qué pasó el día después de la bomba, ¿qué pasó 5 años después? ¿Cuándo conociste a esta mujer? ¿Cómo se llama tu hijo? Entonces, claro, haciendo preguntas muy concretas, al final ellos sabían un poco. Es verdad que era un poco desconcertante porque a los japoneses no les gustan las preguntas muy directas, ¿no? Piensan que está invadiendo demasiado su territorio, pero para mí era fundamental tener eso. Y en Nagasaki contactamos con una intérprete profesional japonesa que sabía perfectamente español y fue un modelo de interpretación diferente, ¿no? Pero también muy interesante. Allí estuvimos con una familia, la madre y sus 2 hijos, y bueno, ahí la verdad que fue muy interesante ese punto de vista, porque su madre durante mucho tiempo había ocultado que había sido Hibakusa, y eso también tiene una estima increíble. Antes cuando fue Obama no fue a Nagasaki tampoco. Efectivamente, sí. Y luego viene Fukushima, o sea, increíble, porque en un momento del libro hablas de que a los japoneses no les gustan los sobresaltos, pero todos son sobresaltos, ¿no? Y porque lo de Fukushima, ¿tú estuviste? Sí, estuve en Fukushima justo un año después del tsunami. El tsunami fue en marzo del 2011 y estuve allí en junio de 2012. Bueno, fui a Fukushima, cerca de la central nuclear estuve, bueno, la zona que todavía se podía ir, no hubo ningún riesgo físico de salud, pero todavía quedaban bastantes kilómetros para la zona acotada, pero sí me entrevisté con algún trabajador de la central nuclear. Incluso el año pasado yo entrevisté a este
trabajador de la central en el año 2012. Y el año pasado lo volví a entrevistar vía la Fixer que contraté en ese año, en 2012, y entonces la persona había cambiado totalmente, porque en el 2012 decía, estamos aquí haciendo un servicio al país, y yo sé que voy a enfermar, pero había que salvar un poco, la central nuclear no podía seguir sufriendo este incendio y esta fuga radiactiva. Y ahora decía, 10 años después, que se arrepiente mucho de haber sido un trabajador kamikaze, como él mismo se dice, ¿no? Es una persona un poco tópica que a los japoneses no les gusta, pero él mismo decía, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad que fue bastante impactante. Para mí, Fukushima es la Hiroshima del siglo XXI. Y ahí se notó que Japón, desgraciadamente, está en un sitio donde, bueno, que es cañón de cañón, desgraciadamente, para los terremotos, para los tsunamis. De hecho, lo que pasó en Fukushima, en realidad, no es el gran terremoto que se espera un gran terremoto ahora, coincide ahora justo ese año con los 100 años del gran terremoto de Kanto, ¿no? Que fue el gran terremoto, el primer gran terremoto que hubo, el mayor terremoto que hubo en el siglo XX, inmediatamente después fue el de Kobe, el del año 1995. Pero sí es verdad que a través de Fukushima, pues quería conectar un poco con lo que era esa realidad, y luego también pues comentamos un poco aquí una exposición, y al final acabo con otro testimonio que luego al final me gustaría comentarlo. Sí. Hablas también del efecto turismo de tragedia, ¿no? De que lo malo vende, y hacen un paralelismo con lo que pasó en Chernobyl, ¿no? De hecho, también el libro es un poco ese estilo de crónica sobre el terreno, de recoger testimonios como hizo Svetlana en Chernobyl, ¿no? Que por cierto, la explosión de Chernobyl tú la comparas no sé si en la unidad son megatones y fue mucho mayor que la de la electricidad de Japón, fue mucho mayor que la de Japón. Pero ¿te ha encontrado alguna prevención o cómo está ese fenómeno sobre también ese turismo del morbo, de la bomba, del sitio? También ellos lo han utilizado, ¿no? Hay souvenirs, camisetas, hay un punto ahí que roza un poco el necesario olvido, ¿no? El drama, tiempo, comedia, pero... Claro, el turismo de catástrofe es un tema un poco delicado. Yo tengo una visión ahí un poco incorrecta, y me baso un poco en los testimonios que recogimos ahí de jóvenes. Decía, bueno, si Hiroshima y Nagasaki no se hubiese lanzado la bomba atómica, seríamos unas ciudades más pobres. Es algo muy contradictorio, es algo bastante políticamente incorrecto, pero se le conoce así. Y ahora hay mucha gente que va de turismo a Hiroshima por el puro morbo para ver si hay radiación. No hay radiación desde un año después, ¿no? Y apenas hay restos de lo que es la bomba atómica. Son el edificio del Genbaku y el Parque de la Paz, que es una zona verde gigantesca, y el museo. O sea, tú encuentras una ciudad absolutamente moderna, totalmente reconstruida, ¿no? ¿Vale? O sea, solamente en algún edificio hay algunas sombras que parecen que pueden ser de algunos cadáveres, pero no hay ese turismo del morbo, no tiene sentido. Yo creo que esa apreciación siempre es conflictiva, pero es verdad, lo importante es que se trate con respeto. Que si la gente va más a Hiroshima y Nagasaki, a mí me parece perfecto que haya mucho turismo en esas dos ciudades, siempre y cuando se tenga claro que lo importante es rescatar la memoria de los Hibakusha. O sea, lo importante es que esos testimonios no se olviden. Perdón por insistir, porque estoy repitiendo mucho este mismo concepto, pero para mí es clave, ¿no? Para mí es clave, y porque esos testimonios se pueden olvidar de una manera muy fácil. De todas formas, hablas de los souvenirs, todos que existen. Yo también hablas de queloides, en cuanto a las cicatrices que quedan, eso. Queloides yo
no... Sí, es eso. O sea, que lo que tiene, cuanto de las patas de los pies, de la piel y todo eso, eso es queloides para ello. Sí. Pero para aprender. Sí, un poco. Bueno, en realidad el libro también es un viaje a Japón. Yo creo que no solamente se trata de Hiroshima y de Nagasaki. Yo creo que el libro tiene también parte luminosa, tiene también parte irónica, incluso tiene parte de humor. O sea, aunque pueda parecer un poco paradójico, ¿no? Sobre todo con... Hay mucho guiño a gente de Málaga, a sus maestros, a periodistas, a reporteros, a lugares y en sitios, hay algunos párrafos que de verdad destilan bastante sentido del humor, que hay que ser muy hábil para salpimentarlo en medio de testimonios que son tan dramáticos. Pero el libro es eso también. Y luego la idea del viaje, o sea, yo con eso me identifico, porque aquí tenemos horarios cambiados. O sea, yo cuando voy al extranjero me levanto prontísimo y tú dices que desayuno, que de vacaciones desayunas a las 12:30, ¿no? O sea, Depende un poco del viaje y el contexto, ¿no? Antes me levantaba más tarde, ¿verdad? Ya no tanto. pero sí es verdad, o sea, yo cambio de cara cuando cojo un avión, ¿no? O sea, aunque me quede en España, ¿no? Pero el hecho de coger un avión y tal, tú hablas también de los aviones como el pasaporte, ¿no? Sí, pasaporte de la felicidad, ese tiempo de desconexión. Y además, un viaje, a mí me gustan los viajes, cuanto más largo mejor. Estos viajes de 2 horas, nada. No sirve para nada. Sí, y aparte que yo he hecho el AVE, ¿no? Cuando era algo 200. No sé si AVE ahora que dura 2 horas y media, no te enteras, ¿eh? Las diligencias también. Sí, también puede servir. Bueno, sí, en realidad es eso. Bueno, lo que al final tú tienes que también meterte como yo he intentado, salvo ahí el personaje, algunos capítulos de primera persona, hay también autoparodia, ¿no? Hay una escena con un taxista del Hiroshima que podía haber acabado regular, pero bueno, que también yo quería que el lector no solamente viese drama, viese silencio, viera también algo más, ¿no? Y no lo sé, si quería alguna pregunta, ¿tú crees que...? ¿Cómo va a ser tu relación futura con Japón ahora? Mira, ¿cómo futura? Esto que has socializado, has sacado mucho que llevaba dentro, has recopilado testimonios, hay crónica, hay una mirada, una visión a la sociedad japonesa, a lo que pasó, pero tú llevas mucho Japón dentro, has estado allí muchas veces, has vivido allí, has enviado muchas crónicas, tienes un gran material, un gran acervo sobre Japón, y en el futuro, sobre Japón, ¿te planteas escribir más? Sí, yo creo que Japón siempre estará en mi corazón y siempre será algo muy importante en mi trayectoria profesional. Eso lo tengo clarísimo. Que si escribiera otro libro sobre Japón, pues posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero bueno, no lo sé si será el próximo, ¿no? Tengo dudas, ¿no? Pero sí es verdad que hay otra historia de Japón que quiero contar, ¿no? Lo que pasa es que teniendo en cuenta un poco la madurez que hay de los libros y también el ejemplo de José Garriga, que publica una media cada 7 o 8 años, pues a lo mejor voy a tardar bastante más en publicar el siguiente, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que lo importante, los libros que dedicarle mucho tiempo. Este libro tiene mucho sacrificio porque hay que invertir muchos fines de semana, mucho festivo, muchos años de vacaciones totalmente dedicados para el libro, para escribirlo, para entrevistas. Es un sacrificio personal importante que se hace con gusto porque uno está muy motivado, pero es verdad que también hay que pararse algunas veces y ver cuál va a ser el siguiente proyecto. Yo no sé si aquí alguien del público quiere preguntar. El curso de Tony es fundamental, casi coautora, ¿no? También. Sí, lo he dicho antes y desde luego ella es básica, ¿no? Para mí, yo creo que este libro no podía haber salido sin ella, está dedicado a ella, ¿no? Y bueno, evidentemente formamos un tándem estupendo, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Y bueno, la verdad es que estoy agradecido a todo el trabajo y encima es una excelente editora, por favor. Si aquí hay un editor, una editorial, contáctenla bien porque también sirve para hacer edición de libros de una manera increíble. Se da cuenta de muchos errores, no solamente típico de Rata, ¿no? sino porque ese capítulo, yo creo que el tercer capítulo será mejor el primero y cosas así. Nos vamos con trabajo aquí, Bueno, sí.
Luis. Sí. ¿Pasa el micrófono o...? Vale. Un momentito. Sí. Gracias. Pero una muy concreta es si tú crees que si no sueltan la bomba en Nagasaki, Japón se rinde. Yo tengo una opinión y la tuya. Bueno, yo creo que eso es difícil de determinar así con una contundencia. Yo puedo decir mi criterio con gente americana o gente europea. Yo creo que la segunda bomba, bueno, por supuesto la bomba de Nagasaki, o sea, la bomba de Hiroshima absolutamente inhumana, pero es que desde un punto de vista incluso militar, la segunda bomba de Nagasaki era innecesaria. Japón estaba a punto de rendirse. El emperador Hirohito era una marioneta de su mando, de sus oficiales, pero ya era mucha presión para poder rendirse. Y Japón era cuestión de día. Lo que pasa, una de las tesis por las que, no digo que sea una tesis, digo que es una de las tesis de la que se plantea, que si Japón, que si Estados Unidos hubiese lanzado la bomba de Nagasaki, la URSS hubiese invadido Japón. Y entonces Japón se hubiese convertido en un país en la órbita del antiguo pacto de Varsovia. Hubiese sido quizás como Corea, se hubiese dividido, ¿no?, entre una Corea del Sur occidental y una Corea del Norte del ámbito comunista. Esa podría ser una de las opciones y Estados Unidos no se lo quería permitir. Gracias. En mi época universitaria y luego posteriormente en época profesional he tenido la oportunidad de estudiar y convivir y trabajar con bastantes japoneses. Y bajando a cierto nivel, y aparte de hablar de las seisas y karate, etcétera, y tal, los dos puntos que hace ya muchos años a mí realmente me impactaron fueron dos, y me gustaría saber tu opinión al respecto. Punto uno es básicamente como es que Japón había pedido y solicitado la rendición y la paz antes de tirar las bombas atómicas. Estados Unidos ignoró completamente esa petición, punto uno. Y punto dos, no sé si en tu libro mencionas, pero aquí lo catastrófico son, no recuerdo cifras porque se hace muchísimos años que no toco el tema, pero Hiroshima, 100.000 en la explosión y otros 100.000 después en todo el tema de la radiación, Nagasaki, tanto de tanto, etcétera y tal. Y lo triste es que el segundo punto, según me comentaban esta gente conocida, era que una vez tirada la segunda bomba, Estados Unidos lanzó su ejército a las correspondientes ciudades, pero a raíz de eso también mandaron cientos y cientos de científicos para analizar los efectos que la radiación iba a traer con efectos de estudiar, etcétera y tal, ¿no? Entonces, el mensaje triste que a mí me quedó y que lanzaban estos compañeros y buenos amigos, que evidentemente eran japoneses, eran que, bueno, sí o sí, aunque nos hubiésemos rendido, la decisión estaba tomada de lanzar y segundo, se sentían como conejillos de indias. Y esa era la sensación triste que me comentaban, repito, hace muchísimos años, toda esta gente. Gracias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O has podido tocar estos puntos en más detalle? Gracias. Sí. De ese libro de Hiroshima, ¿qué fragmento de historia o qué historia es la que más dolor te ha causado representar, te ha causado más escribir, o qué más emoción te ha generado aquel testimonio que te han contado? Muy tortuoso, porque primero había que saber cómo dividir el libro. Yo pensé durante algún momento que el libro solamente iba a ser sobre Hiroshima y Nagasaki. Pensé en un momento que el libro solamente iba a ser los puros testimonios. Pensé que solamente que iban a hablar solamente ellos en primera persona. Al final todo eso se amplió. Mezclo primera persona de ellos hablando e inclusive yo meto color, o sea, color quiere decir, digo, color, una cosa, un término un poco periodístico, color quiere decir detalles, ¿no? Meto detalles para que la historia se pueda entender mejor, ¿no? Pues describiendo cómo son las gafas de esa Hibakusa, cómo gesticula, cómo se mueve, si sonríe, todo eso, ¿no?
Y luego yo me planteé también que me parecía importante el tema de Fukushima y luego acabar con un último testimonio que cuando acabe todo el turno de preguntas pues me gustaría decir unas palabras sobre ese último testimonio. Y era sobre todo complicado saber un poco cómo lo iba a estructurar y al final, y sobre todo que tuviese ritmo. Para mí el ritmo es fundamental, que tuviese música. O sea, que el libro no hubiese una gran diferencia en la lectura entre un testimonio y otro. Que no dijese, uy, ahora otro es otro, y que el arranque de cada capítulo fuese diferente. Alguna vez arrancan ellos, otra vez arranco yo con testimonio, a lo mejor con un dato, con un diálogo. Entonces sí, he intentado utilizar las técnicas de la literatura y del cine para intentar hacerlo lo más atractivo posible, pero bueno, no sé si lo he conseguido, pero bueno, el objetivo era ese, que tuviese el mayor ritmo posible. Realmente es difícil tocar un tema tan terrible, porque realmente es algo inimaginable. Los testimonios de los propios hibakusha, cuando lo intentaban luego narrar en otras ciudades, como es algo inimaginable, es que no tenía ni crédito, o sea, no llegaban a creerlo. Entonces la estructura me parece que es del libro, me parece muy bonita. Arrancas yo creo con recuerdos o una aportación personal más fuerte, que luego se va diluyendo y empiezan a aparecer cada vez con mayor intensidad los testimonios de los hibakusha. Son tremendos. O sea, yo creo que el libro realmente el ritmo lo tiene. Yo personalmente me lo he dosificado porque es tan fuerte el testimonio de los hibakusha que llega un momento que dice, bueno, no puedo aguantar más por hoy de este tipo de realidad. Entonces, a mí me ha pasado una cosa mientras lo leía, que es que he necesitado ver los rostros de las personas. O sea, yo buscaba tus entrevistados para mirarles a los ojos y ver cómo era el rostro de estas personas que han pasado por esto y que teniendo un ancla en el pasado tan pesada, son capaces de continuar viviendo. Cómo después de esto una persona es capaz de seguir teniendo la ilusión por la vida. Entonces, no sé, yo te comenté el otro día que el libro habría que traducirlo al japonés. Me parece que es un libro muy hermoso. Y yo te quería preguntar sobre la posibilidad de que aparezcan retratos de esas personas que dan sus testimonios. No sé si no lo has puesto precisamente por preservar la privacidad, que es algo tan querido dentro de Japón, o esa es la pregunta un poco. Muchas gracias, querida, de la literatura japonesa. Yo, la verdad que sí, era uno de los grandes debates que teníamos entre el editor y yo como autor y Toñi también como autora de la fotografía, si meter fotografía o no. Nos hemos planteado introducir una fotografía en cada testimonio, ¿no? Nos hemos planteado también hacer como una separata en el medio, con fotografía en color, con su fotografía y con esos testimonios. Pero claro, pensamos que iba un poco, que podía ayudar bastante, pero también podía estorbar de alguna manera la lectura. Y luego también yo intenté convencer al editor que por lo menos meter los seis mejores retratos de los hibakusha, pero bueno, no hubo ahí un consenso y bueno, y al final se dejó ahí. Es verdad que para eso está el catálogo de la exposición, y tú estuviste aquí el día en esta misma sala donde Toñi y yo dimos la charla de Japón, Cultura de Paz, y está el catálogo de la exposición online y ahí se puede ver. Yo creo que a lo mejor en un futuro próximo esa exposición se puede trasladar a Madrid o a Barcelona, no solamente en Málaga donde estuvo, y a lo mejor que esos retratos ya saber de esos retratos. Pero desde luego aquí hay alguien, aquí en la sala hay alguien muy especial. Quizás muchos no lo sabéis. Aquí hay una hibakusha. Aquí está Takako Koka en mi segunda fila. Y ella es hibakusha de Hiroshima. El libro acaba con ella. El libro acaba con ella, para mí muy emocionante que ella esté aquí, de verdad.
Y yo quiero dar un homenaje también a mi tío Manu, que gracias a él tengo ese testimonio, porque estábamos en la casa de campo de Pepi, de mi suegra, un verano, y me dijo Manu, oye, tú estabas escribiendo un libro de Japón, ¿no? Y digo, sí. Ah, pues yo tengo un cliente que su suegra es de Japón. Espérate, yo creo que es de Hiroshima. ¿En serio? Sí, eso fue un viernes. Digo, oye, pues tú no puedes llamar mañana o el lunes. Sí, el lunes yo lo llamo. Lo llamo, oye, pues efectivamente, soy de Hiroshima. Digo, ¿y qué edad tiene? Y dice, pues tiene 80 y tanto. Y yo digo, entonces sí, me ha dicho que eres superintendente de la Armatoria. Y le digo, no puede ser. Y unos días después fui al Arroyo de la Miel, donde vivía hace un año así, y bueno, fue fascinante también. Gracias también a su nieta y a su hija, que también están aquí acompañándola, y acabo con ella. Por eso el último capítulo se llama De Fukushima a Málaga, porque al final Málaga y Hiroshima tienen mucho que ver, y para mí su testimonio es súper valiente. Y es una joya que ya siga bien, siga haciendo. Domo arigato gozaimasu. Y que la tengamos aquí y acabar con su testimonio y poder enlazarlo con el de Mori-san, ¿no? Con el que se inicia el libro, ¿no? Buenas tardes, Agustín, José María, José Antonio. Has dicho durante la intervención que todavía no ha habido un perdón oficial solicitado de parte de Estados Unidos. Yo creo, es obvio que Estados Unidos es una superpotencia mundial, que han puesto su relato sobre la historia permanentemente, la ha impuesto sobre Vietnam, sobre la propia Segunda Guerra Mundial, la ha impuesto sobre Irak o sobre cualquier otra intervención militar suya, incluso sobre Chile. Entonces es muy difícil que pidan perdón, porque pedir perdón significaría tener consecuencias y tener que indemnizar, asumir las consecuencias de lo hecho mal, ya fueran delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio o los que fueren. Le pasa igual a Turquía respecto a Armenia, el genocidio que perpetraron. No lo pueden reconocer porque tendrían que asumir las consecuencias de ese reconocimiento. A mí me llamó un poco la atención, sobre todo en este mundo en el que vivimos, cómo todavía Estados Unidos sigue dominando ese relato oficial al resto del mundo como si fuéramos ignorantes o tontos, o simplemente por conveniencia nos callemos. Tú me hablas del sentido de la paz, de la idiosincrasia japonesa y de que son ahora muy buenos amigos, pero yo no creo que ellos sean ignorantes ni estén ausentes de lo vivido. Yo creo que ellos son conscientes de lo que vivieron. Yo estuve en Japón hace algo más de 20 años. No esperaba nada de la visita, fui como un gran ignorante y me vine enamorado del país, porque el país engancha. Y me llama la atención mucho esto que me dices de la paz, que también ha sido un pueblo guerrero, ha sido un pueblo de samuráis, de bushi, y ha sido un pueblo muy guerrero. Pero sobre todo, respecto de la relación con Estados Unidos, te quería preguntar por eso. ¿No es una sumisión? ¿No es una dependencia? ¿No hay casi un síndrome de Estocolmo? En Japón, eso es un hecho, y es una sociedad muy americanizada. Yo creo que hay más McDonald's en el centro de Tokio que en Manhattan, por ejemplo. Entonces, y se nota en la moda, lo que he dicho antes, que te paran por la calle, cualquiera que no tiene pinta de asiático, y te dicen América, y no te dicen si eres español, si eres australiano, si eres lo que sea, ¿no? Eso sí se nota. Pero sí es verdad que también es una relación, evidentemente, de conveniencia, porque tampoco a Japón le interesa enemistarse con Estados Unidos, porque hay un factor geopolítico importantísimo, que es Corea del Norte y que es China. Entonces, claro, evidentemente, pues, a Japón le interesa estar de buenas, por decirlo en plan coloquial, con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso no es el asunto
del libro principal, ¿no? Que yo, y bueno, puedo hablar, tengo mi propio criterio, ¿no? Pero bueno, no he querido profundizar en ese asunto, que lo toco y no lo obvio. Respecto del perdón, sobre todo, de por qué no piden perdón, que era por lo que te decía. Sí, ¿por qué no piden perdón en Estados Unidos, te refieres? Bueno, pues yo creo que por eso, yo creo que porque Estados Unidos tiene una gran ocasión ahora, la semana que viene, en el G7 para poder hacerlo. No creo que lo haga, pero bueno, sería una buena ocasión, al menos para reivindicarlo, ¿no? Enhorabuena, Agustín, por este trabajo, de verdad. A mí siempre me ha interesado la vida en Japón, sobre todo en el ámbito de las relaciones sociales, porque, claro, cuando nos ponemos a pensar, ¿no?, en los cercanos que somos en España, y quizá la manera de relacionarse que tienen ellos es distinta, pues me gusta saber sobre todo cómo la sociedad, en el momento en el que se entrevistaron, cómo ellos hacían frente a estos acontecimientos que vivieron durante la época, porque yo imagino que muchos de ellos perderían seres queridos, muchos de ellos lo vivieron en su propia familia. Y yo quería saber cómo ellos lo afrontaban. Para ellos era duro tratarlo, para ellos ahora mismo lo ven como algo lejano o siguen teniendo una vida muy abierta en este momento. Bueno, yo creo pero también tienen muy claro que hay que tirar hacia adelante. Y tienen una gran resiliencia, ¿no? Los historiadores. Y esa gran resiliencia, pues, bueno, se nota en muchos ejemplos, en muchos hibakusas que he entrevistado, que salen en estos testimonios, esas voces, y yo creo que hay que quedarse con eso, en que ellos verdaderamente tienen todavía mucho que contar y quieren contarlo. Y hasta que tengan vida, vamos a intentar escuchar voces también como la de Morisa o la de Takako Goka, que también lo cuentan ellos. Listo. Bueno, pues terminamos. Ahí tenéis el libro de Agustín, lo podéis adquirir y él lo va a firmar ahora con mucho gusto. Muchísimas gracias. Uy, mi letra. La letra más vale que no. Ojo, la letra. Con Takako sola. Yo quiero también. Ponte, Venga, ponte. ponte. Ponte, estoy en vídeo. ¿Qué tal? ¿eh? Ah, en vídeo. Estoy en vale. vídeo ahora mismo, estoy en vídeo. Vaya. Bueno, venga. Para que ya al final sea en vídeo también. Sí, porque aquí está la exposición y el libro. Uy, decía algo, pero en vídeo. Ah, que un Tomo vídeo. arigato gozaimasu. Gracias, Takako. Gracias, Takako. Gracias. Gracias. Domo. Domo.